Vamos a abordar el concepto de extinción del contrato de trabajo, en particular la extinción que se da cuando hay un despido. Vamos a establecer que el despido tiene diversas clasificaciones. Bien, lo que podemos abordar en este módulo va a ser la indemnización que se va a dar en virtud de aquel despido que sea calificado como injustificado. Es importante que ustedes, para esa base de cálculo del artículo 245, que va a estipular esta indemnización por antigüedad ante un despido injustificado, tengan en cuenta cómo se va a componer la base de cálculo. Dice el artículo, la base será aquel salario o aquella remuneración que perciba el trabajador bajo el carácter de mejor remuneración mensual, normal y habitual. Mejor tomada en un periodo anual. Remuneración se entiende, en principio está aquellos que determinan que remuneración será considerado todo aquello que importe una ganancia para el trabajador en los términos del convenio IT 95, artículo 1, o remuneración aquellos ítems que tengan que ver con rubros en los que son deducibles los ítems de seguridad social. En principio, estar entre una u otra postura no tiene una relevancia menor. Además de eso, ustedes tienen que entender que esto tiene dos características más, que sea normal y que sea habitual. Bien, la normalidad y la habitualidad están dadas a través de los conceptos, no a través de, la regularidad en el pago de esos conceptos, no en la cuantía de los conceptos. Esto es fundamental, porque, digamos, para nosotros el concepto de horas extras es habitual cobrarlo, digamos, va a integrar la base de cálculo de aquella mejor remuneración mensual, normal y habitual. También es importante en el artículo ir desmembrando cuando se refiere al tope. Se da particularmente en casos donde la cuantía del salario es muy alta. Ese tope va a ser equivalente a 3 veces la suma del promedio de las remuneraciones, de las categorías, del convenio aplicable de la actividad que publique el Ministerio de Trabajo anualmente. Esos promedios obtenidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio los publica año a año, se obtienen de cada convenio por la suma de las categorías de ese convenio, excluyendo el ítem antigüedad. Recuerden que el tope establecido por el 245 implica que no podrá superar 3 veces la suma de los promedios. Entonces, el tope solamente se va a aplicar para aquellos trabajadores en donde la ecuación de la indemnización por antigüedad de un importe superior, digamos, importante. En esto el fallo Bisotti, de alguna manera, es el que limita la aplicación de este uso del tope. Le va a permitir la limitación solamente hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable. Bien, porque entiende que aplicar un porcentaje mayor podría ser confiscatorio. Bien, a lo que debiera ser un derecho para el trabajador como obtención de su rubro de indemnización por antigüedad. Recuerden que de alguna manera para el trabajador la antigüedad se equivale como a un patrimonio. Bien, yo a veces quizás no tengo una casa, tengo mi trabajo y tengo mi antigüedad. Es un rubro con el que me voy de ese trabajo. Bien, está puesto en este sentido esta indemnización. Además que el sentido técnico, porque lo que nosotros estamos haciendo es reparar un ilícito que se entiende el despido. ¿Me explico? Por eso está el derecho a ser indemnizado, a una reparación. Te voy a presentar una actividad que va a facilitar el aprendizaje del concepto en este módulo. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado.
En este caso, el despido directo con causa es el acto jurídico unilateral por el cual el empleador extingue el contrato de trabajo con fundamento en el incumplimiento grave de alguna de las obligaciones en que incurre el trabajador. El concepto que vamos a abordar ahora es el trabajo de mujeres y el trabajo de menores. Respecto del trabajo de mujeres, es importante señalarles que es un sujeto de especial tutela conforme se le reconoce la capacidad procreadora. Bien, la tutela de la maternidad o el instituto de la maternidad, en términos de protección para la mujer, fueron institutos de gran conquista para el colectivo. Es importante que estas licencias o estos beneficios de alguna manera hayan sido cubiertos y reconocidos también en la seguridad social. Es importante reconocer que dentro del trabajo de mujeres van a darse ciertos institutos protectorios que van más allá también de la maternidad. En algún momento podríamos decir que no se igualaban las condiciones, no solamente del salario entre mujeres y hombres, sino de los lugares a donde se podría pretender el empleo. Hoy esas condiciones de alguna manera siempre se van modificando y la mujer va adquiriendo mayores espacios en el mundo del trabajo. Todo el sistema tutelar del trabajo de mujeres se ve traducido en las posibilidades no solamente de contar con una estabilidad en el caso de maternidad por el tiempo que sea anterior a los 7 meses de embarazo, 7 meses y medio, y a los 7 meses y medio posteriores, a esta posibilidad que se le otorgue de un periodo de excedencia sin posibilidades de remuneración, pero con la posibilidad de ser tomado por parte de la trabajadora mujer para el cuidado de su hijo menor. Esto también tiene que ver con la posibilidad del distracto del vínculo sin expresión de causa por parte de la trabajadora, el decidir no volver a trabajar y tener el beneficio de que se le estipule a favor un 25% de lo que le correspondería por el 245 de indemnización por antigüedad. Todos estos institutos van marcando de alguna manera esta tutela que se hace a este colectivo de mujeres. En especial el tema de menores es un tema que debe tener una relevancia. Atento a la Argentina por la ratificación de los convenios de OIT y justamente la erradicación a la que se ha comprometido del trabajo infantil, de cómo es tutelado el trabajo de menores. Bien, todo aquel trabajo que sea hecho por menores de 16 años debiera reputarse trabajo infantil. Después vamos a entender que existe un trabajo adolescente, que es el que se da entre los 16 y los 18 años, que tiene ciertas características a cumplir y vamos a tener ciertas condiciones para este trabajo que se da en el marco de la minoridad cuando es establecido en favor de sus padres. Además, el trabajo de menores tiene que gozar de una jornada reducida. Esta no puede exceder ciertos límites semanales y queda totalmente prohibido a este colectivo justamente la posibilidad de ejercer trabajos que fueran insalubres. Es importante entender cómo se da la lógica de tutela en estos dos aspectos, tanto para la mujer como para el menor. En uno, para proteger
su instancia de procreación, en el otro para justamente asegurar su desarrollo psicofísico. Es importante que ustedes refuercen la idea de tutela de estos colectivos, tanto en la ley de contrato de trabajo como la que le asegura el ordenamiento internacional que la Argentina ha adoptado para su derecho interno, en el marco constitucional de los tratados. Les voy a presentar unos videos que pueden ilustrar de alguna manera el concepto que estamos viendo. Hola, soy Silvana Ubone y nos encontramos en Veladero. Bueno, venía más que nada por un desafío, ver cómo era. Por supuesto que antes de tomar esta decisión tuve que hablar con mi hija, tengo una hija, y con mi familia, ya que me tenía que venir 14 días. Y bueno, gracias a Dios me apoyaron en todo momento. La primera semana me la puse en el dispatch, en donde conocí todas las cosas del camión, los procedimientos. Una vez aprobado la parte teórica, nos pasaban al práctico el simulador. Y una vez aprobado eso, volvías a subir al camión, siempre con una persona que te enseñaba. Cuando vuelvo a San Juan y manejo el auto, es como que te sentís un poco más chica, ¿no? Y la verdad no pensé nunca terminar en esto arriba de un camión tan grande y la verdad que es lindo, disfruto de mi trabajo y mucho. Ya desde el punto de vista evolutivo, fíjese cómo se repartían los trabajos. Nosotros íbamos a cazar y a pescar. Teníamos que quedarnos quietos y esperar hasta que llegara la presa. Luego volvíamos a los poblados con la caza y las mujeres pues se sentaban junto al fuego y chismeaban. ¿Qué hace tu hombre? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. Y este problema persiste hoy en día. Un cliché: a pesar de los esfuerzos por lograr la igualdad, hombres y mujeres se suelen decantar por diferentes profesiones. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres trabajan en una profesión dominada por su género. Las excepciones son raras. Los hombres de verdad pueden maquillarse. ¿Por qué solo las mujeres pueden verse bien? Sin embargo, la consolidación de los roles es solo parte del problema. 10 profesiones aglutinan a la mitad de las mujeres. ¿De veras? Sí. Y eso que en esas profesiones apenas tienen posibilidades de ascender y están mal remuneradas. Así que no es de extrañar que haya apenas un 10% de peluqueros hombres, que menos de un 9% sean enfermeros y que solo un 7% sean educadores. A pesar de ello, es precisamente en la educación y en la enseñanza importante para los niños que cuenten con modelos masculinos y femeninos. Y quién sabe, quizás a largo plazo la presencia de hombres en profesiones tradicionalmente femeninas podría tener consecuencias positivas en cuanto a la remuneración. A continuación les presento una actividad para trabajar el concepto de trabajo de menores y mujeres. Durante el intervalo han estado trabajando en una actividad donde debieron completar un cuadro con la información necesaria para comprender los aspectos más relevantes del concepto de jornada laboral. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una jornada laboral y otra?, la respuesta es mediar una pausa no inferior a 12 horas. Bien, en este concepto nos va a interesar profundizar las enfermedades inculpables y los accidentes inculpables. ¿A qué se le llama enfermedades o accidentes inculpables?
son aquellos que no tienen relación con el hecho del trabajo o que no se dan en ocasión del trabajo. Se golpearon jugando al fútbol y les impide prestar tareas el lunes. Se quebraron y tuvieron que faltar a su trabajo. Estos son ejemplos claros de lo que tiene que ver con el concepto de enfermedad o accidente inculpable. No tienen que ver con el hecho o la ocasión del trabajo, en donde podrían ustedes ampararse en la ley de riesgos del trabajo, que tiene otro sistema que va a actuar si ese accidente o esa enfermedad responden a un hecho o una ocasión del trabajo. Las enfermedades y accidentes inculpables son contingencias que están previstas y cubiertas a través del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y va a poner en la cabeza del empleador el pagar el salario por esta no prestación de tareas, cuestión bastante debatida respecto de si es o no el responsable, el empleador, de abonar salario cuando la causa de esa enfermedad o de ese accidente no responde a lo laboral. Bien, algunos doctrinarios interpretan que por la seguridad social acercan la reparación de esa contingencia a la persona más próxima al trabajador. Otra parte de la biblioteca entiende que de manera injusta se le atribuye el pago de salario a ese empleador, que además tiene que sufrir el pago de un reemplazo. Bien, a ese trabajador que se ha lesionado o que tiene o ha adquirido alguna enfermedad que no tiene que ver con su prestación de tareas. Este tema, para que ustedes lo tengan claro, importa por parte del empleador, primero la facultad de control frente a esta situación de accidente o enfermedad que se le presenta. ¿Control en qué sentido? Ustedes van a tener la obligación de informar a ese trabajador ante la primera situación invalidante, en el primer momento de la jornada. A ese empleador deberán comunicarle que les ha acaecido un accidente o que han adquirido alguna enfermedad. En este sentido, deberán contar con un respaldo médico, un respaldo que obviamente se traduce en un certificado expedido por un médico, con un diagnóstico claro y con una observancia de ciertas pautas de reposo o de indicaciones médicas que implican la posibilidad de la abstención de tareas. En este sentido, la extensión del pago del salario va a estar dispuesto en función de dos criterios. Una, la antigüedad del trabajador, y otra, la carga de familia que este trabajador posea. Es importante saber que además se dispone de un tiempo de reserva de puesto, finalizados estos periodos, en el que el empleador debe asegurarle al trabajador, aunque no le pague el salario, que le va a mantener el puesto de trabajo a su regreso. Estos son institutos que dentro del derecho del trabajo son claves, sobre todo en lo que hace a las obligaciones y derechos de las partes, y al principio de buena fe, ¿no? En la buena fe de ese trabajador que tiene que operar frente a la posibilidad de este empleador que puede controlar esta situación. Les presento una actividad para trabajar el concepto de enfermedad y accidente inculpable. Durante el intervalo han estado trabajando en una actividad en donde debían seleccionar de un conjunto de términos aquellos que estudiamos y vincularlos con las definiciones brindadas. En pantalla podrán ver una de las claves de respuesta en donde el concepto de capacidad, prohibición de trato discriminatorio se relaciona con el artículo 172, que determina que la mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral.
El concepto que vamos a abordar es el concepto de jornada de trabajo. La ley de jornada en la Argentina fue una de las primeras, es la primera ley que tiene expresión en el derecho del trabajo. La limitación de la jornada en el mundo también es una conquista de los derechos sociales del trabajador que cobra relevancia de una manera cada vez más vigorosa. La limitación de la jornada, que hoy se ve de alguna manera desdibujada frente a fenómenos como el teletrabajo, en donde la característica de la jornada limitada se ve diluida ante el ingreso de las nuevas tecnologías y de este trabajo telemediado que no tiene tiempo de inicio o tiene tiempo de final. También, de alguna manera, la jornada de trabajo vamos a entender que se regula, como se regula por una ley general, para toda la nación de manera uniforme. Es importante también caracterizar que la facultad de organización que tiene el empleador le arroja la posibilidad de diagramar cómo va a ser la jornada de ese trabajador. La ley ha establecido límites y establece las categorías de la jornada en términos de decir cuál va a ser o cuál considerará que será la jornada diurna, cuál será la jornada nocturna, cuándo se va a estar frente a una jornada mixta, cuando estamos frente a una jornada reducida en virtud de que la actividad se considera insalubre, cuando tenemos que tener claro, opera el descanso. Bien, en este sentido hay una indisponibilidad por parte del trabajador de renunciar a estos institutos. Está claro que ustedes tienen que retomar siempre cómo operan los pisos del orden público laboral para despejar la posibilidad de que las partes puedan convenir por debajo de esos pisos. En este sentido, les doy un ejemplo. Un trabajador no debiera y no puede renunciar a sus francos, ¿bien? No puede renunciar a sus descansos, a los descansos que les corresponden por ley. No puede, de alguna manera, disponer sobre la extensión de hacer más horas extras de las que puede soportar en una jornada diaria. No puede trabajar de sol a sol, ¿bien? En este sentido, lo digo sin lenguaje técnico, pero para que ustedes se lo representen, muchas veces ante ciertas situaciones de temporada en las que los trabajadores pueden llegar a tener en su salario un impacto mayor por su productividad o por trabajos, estos a veces pretenden renunciar o tener la posibilidad de renunciar a lo que son sus descansos. Bueno, en este sentido, la indisponibilidad es absoluta. El trabajador no puede, frente a los institutos de la jornada, tener alguna posibilidad de acordar por debajo de los pisos. A continuación, les presento la actividad que va a integrar los conceptos que hemos estado estudiando en el módulo.